Bien chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia CEPREMUNI. Hoy en nuestra semana número 15 vamos a hablar sobre la primavera democrática y el ascenso de la burguesía nacional. A ver, luego de la caída de Leguía se van a instaurar gobiernos militares que van a defender a los agroexportadores, al sector de la oligarquía agroexportadora, cuyo método va a ser, tiene una tendencia fascista debido a que va a ser represivo, va a combatir directamente las protestas sociales, incluso utilizando lo que se conoce como el asesinato político, es decir, ejecutar dirigentes, líderes políticos justamente con el propósito de evitar la convulsión social, una serie de revueltas que podrían obviamente prolongar más la crisis que se estaba viviendo en los años 30, ¿no? Por la crisis económica y también los fenómenos que estaban ocurriendo en otras partes del mundo, como el avance del socialismo, sobre todo en el continente europeo, y por ende se instauran gobiernos fascistas para detener justamente el avance del socialismo en esos tiempos. Y obviamente esa coyuntura también va a repercutir en nuestra política, ¿correcto? Muy bien. Ahora, hay que recordar que en el año de 1936, Benavides convoca elecciones, pero eh, an- ante el peligro de que un candidato que estaba muy vinculado al partido aprista llega al poder, simplemente se anulan las elecciones, ¿se acuerdan? Así que nuevamente en el año 39 se vuelve a convocar elecciones y esta vez los grupos de poder se aseguran que el gobernante que llegue al poder no tenga ningún tipo de vínculo ni relación con el partido aprista o el Partido Comunista del Perú. Y ese hombre era pues Manuel Prado Ugarteche. Ahora, él llega al poder gracias a que hay un sector importante de la población que lo apoya, como por ejemplo la burguesía industrial que estaba creciendo considerablemente en ese tiempo. De hecho, estaba muy ligado a los cambios que se estaban dando en el mundo, pero que todavía no llegaba a tener el poder que luego vamos a ver más adelante cuando desplaza definitivamente a la oligarquía agroexportadora, allá por los años 60 y 70. Y también estaba respaldado por los partidos políticos, indirectamente incluso por el APRA y el Partido Comunista Peruano, que incluso va a tener muchos diputados de esa tendencia, de esa tendencia política en la plancha presidencial de Prado, ¿de acuerdo? Y era antioligarca. Esto es algo también que hay que resaltar, ¿no? Estos gobiernos que vamos hoy día a estudiar se caracterizaban por ser antioligarcas, ¿no? Que eran contrarios al entonces grupo de poder que aún todavía mantenía sus privilegios. Y un dato también interesante es que mmm, o sea, Prado va a competir contra el señor Quesada, que era sin duda un representante de los intereses de los terratenientes, de la oligarquía agroexportadora, y claramente pues de tendencia también fascista, ¿no? Entonces vamos a ver ahí una lucha entre estos dos personajes, cada uno pues apoyado por un sector. Y ampliamente gana Prado Ugarteche. Vamos entonces a ver en qué consiste la primavera democrática. Vamos a ver acá. A ver, ya está. Muy bien. Bueno, para empezar, digamos pues que la primavera democrática, como así también se le bautizó, es un periodo en la cual pues se instalan gobiernos que van a conciliar con los partidos de masas que lo van a llevar al poder. En este caso, hablamos del APRA, principalmente, y en la cual van a tener cierta apertura democrática. ¿Ya correcto? Claramente puede ser un Estado dirigido pues en función a los intereses de la burguesía industrial peruana que estaba muy relacionada, muy vinculada con el capital extranjero, principalmente con el capital norteamericano. Ahora, profesor, ¿por qué hay ese cambio? ¿Por qué ya no se respaldan a los partidos fascistas? Porque hay que recordar que durante la Segunda Guerra Mundial
el fascismo era el enemigo. Por lo tanto, no podían haber gobiernos o partidos que tuvieran ese pensamiento o esa ideología. Entonces, Estados Unidos procura, obviamente, que en toda América Latina existan gobiernos mayormente tolerantes, democráticos y que no tengan nada de fascismo, como lo que sí era necesario que vimos que se dieron pues, en los años 30 aproximadamente, ¿no? Finales del siglo, de los años 20 inicio del siglo, de los años 30. O sea, claramente había que tener otro tipo de gobierno, ¿no? Un gobierno, repito, más tolerante, con una mayor apertura democrática. Y esto, repito, se da justamente en el contexto del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y que además Estados Unidos, que era pues hasta cierto momento aliado de la Unión Soviética y enemigo de Italia y Alemania, pues lo que va a proponer Estados Unidos, al menos en la región, en América Latina, es realmente la política de la buena vecindad, en el cual todos los países deben llevarse de manera armoniosa, manteniendo los lineamientos democráticos, apertura en cuanto a la tolerancia, um, y que no existan algún tipo de partido o líderes que lo involucren con el fascismo. Justamente una de las características, pues, justamente de estos gobiernos, tanto de Manuel Prado Garteche como el de Bustamante y Rivero, eran, pues, tolerancia a los partidos políticos, mientras no sean fascistas, no había ningún problema, e incluso había tolerancia al Partido Comunista. Esto es algo increíble que eso no se había dado antes. ¿Y esto por qué? Porque obviamente Estados Unidos en ese momento era aliado de la Unión Soviética que combatían contra el fascismo alemán. Y otra característica importante de estos gobiernos, como les mencioné al inicio de la clase, eran pues gobiernos antioligárquicos, ¿no? Antioligárquicos. Ahora, este periodo de gobiernos también se va a caracterizar por una pugna entre la burguesía industrial, que estaba sobresaliendo, y la oligarquía agroexportadora. Eso es fundamental. Hay una lucha de poder en el cual van a estar enfrentados estos dos grupos, ¿no? Y bueno, estos gobiernos como iban a favorecer a la burguesía nacional industrial, claramente van a promover una especie de industrialización, ¿no? ¿Correcto? Pero claro, siempre dependiendo de las materias primas, de la tecnología y las maquinarias del capital norteamericano, ¿no? Es una burguesía nacional dependiente, obviamente, ¿no? Muy bien. Y bueno, aquí también vamos a ver los primeros grupos migratorios que se van a dar pues del campo a la ciudad y que se va a acelerar ya durante el gobierno de Manuel Odría, ¿no? Este fenómeno de la migración del campo a la ciudad durante el siglo XX se da justamente en estos gobiernos, pero se va a acentuar más durante el gobierno de Odría, que es el tema que veremos la próxima semana. Y bueno, luego del término de la Segunda Guerra Mundial, el Perú pues entra en una recesión económica, ya que en plena guerra nuestras exportaciones de minerales habían subido considerablemente, en especial uh, del cobre, pero una vez terminada la guerra, otra vez pues estuvimos sumidos, tuvimos dificultades económicas como consecuencia de la recesión, debido pues a la disminución de la exportación de nuestras materias primas, en especial el cobre, ¿no? Y eso va a ser un caldo de cultivo adecuado para que el gobierno de Bustamante y Rivero genere una crisis y que eso llevará a su derrocamiento, ¿no? Que también explicaremos en su debido momento. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, estas son, digamos, las características más resaltantes
de la Primavera Democrática, en la cual vamos a estudiar al gobierno de Manuel Prado Ugarteche, que gobernó entre 1939 y 1945, justamente durante todo el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, fue un gobierno con cierta estabilidad política. Y el gobierno de Bustamante y Rivero, que va a gobernar entre 1945 y 1948, donde lamentablemente, pues, debido a la recesión económica y a los cambios estructurales económicos a nivel mundial, van a ser sin duda una de las consecuencias o las causas por la cual cae el gobierno de Bustamante y Rivero. Hay otros factores que lo vamos a estudiar, pero me estoy refiriendo en el contexto internacional también. Muy bien. Empecemos entonces con el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Bueno, él llega al poder gracias al apoyo de la burguesía nacional, un importante sector de la burguesía nacional, y en especial de los partidos de masas, como es el caso del APRA y el Partido Comunista. ¿Correcto? Ahora, de hecho, él, como defensor de la burguesía nacional, va a impulsar, va a fomentar la industria siderúrgica. Ahora, si bien es cierto, ya el Banco Industrial ya había sido creado en el tiempo de Benavides, Ugarteche es el que le va a dar un mayor realce al Banco Industrial. Él aplica incluso lo que es la ley del salario mínimo, por ejemplo. Ahora, un dato fundamental, y eso preguntan en diversos exámenes de admisión, es que el gobierno de Prado va a estar muy vinculado a los intereses del capital norteamericano en plena Segunda Guerra Mundial. A través del Tratado de Préstamos y Arriendos, por ejemplo, el Perú se compromete a favorecer a los Estados Unidos. ¿En qué sentido, profesor? Por ejemplo, la estabilización del precio de las materias primas. El Perú se comprometía a no subir el precio de la materia prima y Estados Unidos, pues, a su vez se comprometía a comprar, principalmente cobre, por ejemplo. El gobierno de Prado deportó a muchos japoneses residentes en el Perú hacia los Estados Unidos, en la cual pues se instalaron en ese país diversos campos de concentración. Así como los nazis tenían campos de concentración contra los judíos, los norteamericanos también utilizaron sus enormes áreas para ahí colocar campos de concentración contra sus enemigos, en especial los japoneses. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial y la primera, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, voy a explicar un poco esa pugna económica entre Estados Unidos y Japón por el dominio del Océano Pacífico y sus recursos, ¿no? Muy bien. Y además, Prado permitió que en Talara se instale una base militar. Ahora, de repente muy pocos saben, pero en estos momentos existen bases militares norteamericanas en nuestro país y en varias regiones de América Latina. Ya en su momento les diré pues, cuál es el propósito, ¿no? Cuál es la misión que tienen esas bases militares norteamericanas en nuestras regiones. Muy bien. Ahora, también acá se produce durante el gobierno de Prado la guerra con el Ecuador, allá por 1941. Y bueno, este conflicto aparentemente termina con un tratado internacional firmado en Río de Janeiro, cuyos garantes van a ser Chile, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Básicamente, Ecuador pretendía recuperar estos territorios que creían que mantenían de su posesión. Y bueno, el Prado lo que hace obviamente es iniciar un conflicto contra ese país por este tema fronterizo. Ahí destaca, por ejemplo, la figura de Abelardo Quiñones y también del propio Eloy Ureta, que luego va a candidatear o va a postular para la presidencia una vez que Bustamante Rivero eh, ya no esté en el poder, ¿no? En fin, lo cierto es que ahí vamos a ver que el gobierno de Prado fue muy colaboracionista con los Estados Unidos. Es más, ese país va a tratar de fomentar muy buenas relaciones con todos los partidos comunistas de la región,
porque repito, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pues era aliado de la Unión Soviética, en la cual pues luchaban en conjunto contra Alemania. Bueno, en conjunto no, porque nunca lograron establecer una alianza militar, sino me refiero en que había un enemigo común, que en este caso pues era el ejército nazi. Recuerden que Estados Unidos y la Unión Soviética lideraron importantes reuniones en Teherán, Yalta, Potsdam, en fin. Bueno, porque el objetivo era pues luchar contra el fascismo, ¿no? En especial el de Alemania. Bueno, en el caso de la Segunda Guerra Mundial también les contaré unos aspectos interesantes que seguramente algunos no conocen y así que ahí voy a detallarlo con mayor detenimiento. Pero lo importante es que eso fueron, digamos, las acciones más trascendentales del gobierno de Prado. Ahora, ¿qué es lo que, profesor, me pueden preguntar de Prado Garteche? De hecho, la guerra con Ecuador, que se dio en 1941, y lo que te mencioné, ¿no? El Tratado de Préstamos y Arriendos. Eso está clarísimo. Y por ahí, en menor medida, también te pueden preguntar sobre el impulso que le va a dar pues, al desarrollo de la industria nacional, en especial de la siderúrgica. Prado, en este aspecto, logró tener un gobierno con cierta estabilidad, sobre todo porque en ese momento el partido aprista no quería involucrarse de manera más confrontacional como lo hacía antes, justamente para evitar que lo categoricen como un partido fascista, ¿no? Que era lo que menos buscaba el APRA. Muy bien. Ahora hablemos sobre el gobierno de Bustamante y Rivera. Bueno, Eloy Ureta era el candidato de la oligarquía agroexportadora que buscaba retomar el poder, ya que no lo habían obtenido durante el gobierno de Prado Ugarteche. Y Mavi Bustamante Rivero va a empezar a formar un frente muy importante, en la cual se van a agrupar importantes organizaciones políticas, como el caso del APRA, por ejemplo, donde van a apoyar su candidatura. Él claramente también va a defender los intereses de la burguesía industrial que estaba en ascenso. Justamente su partido político se va a llamar el Fredena, ¿no? Frente Democrático Nacional. Y que gracias al apoyo, en especial del APRA, llega al poder. Lamentablemente, cuando termina la Primera Guerra Mundial, allá por 1945, disminuyen pues nuestras exportaciones, especialmente del cobre. Ahora, algo interesante del gobierno de Bustamante y Rivero es que él va a promulgar la tesis de las 200 millas marítimas, porque él era un importante jurista. Es más, antes de ser presidente había sido pues miembro de la Corte Internacional de la Haya. Por lo tanto, era una persona que conocía bastante estos asuntos y eso ayudó pues a que el Perú pueda reclamar un territorio marítimo que va a ayudar a explotar adecuadamente los importantes recursos que teníamos en nuestro mar. Y esta medida luego va a ser imitada o copiada por otros países. Lo que pasa es que Estados Unidos fue el primer país en promover este tema de las 200 millas, pero eran 200 millas básicamente de soberanía, ¿correcto? Pero en el caso del Perú planteaba no solamente soberanía, sino también dominio territorial, ¿no? Del suelo y del subsuelo. Algo pues que en ningún otro país se había dado. Ahora, Estados Unidos y otras potencias industriales marítimas se van a oponer a esta tesis. Es más, Estados Unidos impone lo que se conoce como la enmienda Kutch. Las enmiendas en Estados Unidos son cambios en la constitución que ellos tienen. Ellos no cambian la constitución, ¿no? Es lo que hacen es cambio de leyes, ¿no? Y esas leyes que cambian de acuerdo a ciertas circunstancias los llaman enmiendas, ¿no? Pero muchos países, repito, acoplan la idea del Perú, Ecuador, Chile, México, Argentina, ¿no? Y se adhieren a esa tesis. Entonces ya muchos países van a agruparse bajo un solo pensamiento
inspirado pues en la tesis de 200 millas propuestas por Bustamante y Rivero. Bueno, Bustamante Rivero no lo propuso, ¿no? Obviamente sus asesores, ¿no? Y no recuerdo exactamente ahorita quién es el ideólogo de ello. La verdad que se me fue su nombre. De repente ahí no me acuerdo y más adelante les menciono, pero de hecho, eh, eh, gracias a ese grupo de personas que conocían bastante de este tema y un jurista como lo que era justamente Rivero, se puso en práctica dicho proyecto. Y en la cual, pues repito, otros países van a adherirse a ello. Ahora bien, el gobierno de Bustamante Rivero se va a caracterizar por una fricción enorme entre el partido aprista, el que lo llevó al poder, y el gobierno mismo. Hay que recordar pues que el parlamento estaba mayormente compuesto por apristas. Entonces van a haber problemas. Ahora muchos dirán, profesor, ¿y por qué existen esas desavenencias si fueron aliados? Claro, durante el trayecto, una vez que se instala en el gobierno, cada uno tenía pues una meta, un objetivo. Recuerden que ayer la Torre buscaba volver al poder y él era consciente que la única manera para ser presidente del Perú era conciliar con en ese momento el grupo más poderoso que había, que era la oligarquía exportadora. Y bueno, Víctor Raúl estaba conciliando con ese grupo de poder. Lo paradójico es que la oligarquía era enemigo del partido aprista. Fue el que le quitó la posibilidad a Aya de la Torre de ser presidente una vez que cayó el gobierno de Leguía. Porque todo el apoyo pues se lo dieron a Sánchez Cerro. E incluso su acercamiento de Víctor Raúl con la vieja oligarquía, años después, muchos eh, partidarios del APRA van a, van a distanciarse de Víctor Raúl, debido a que consideran que no era consciente o que no era objetivo con su pensamiento, que su ideología decía una cosa, pero sus acciones decían otra. Muy bien. Obviamente, el, lo que va a hacer Bustamante y Rivero es, al inicio buscaba ver la manera como solucionar estas diferencias entre el Parlamento y el gobierno, pero debido a que era inviable esa situación, el gobierno se pone agresivo, es decir, el gobierno declara al partido aprista fuera de la ley. Es decir, no solamente se considera un partido opositor, un partido que no tenía legitimidad para próximas elecciones presidenciales, sino que además lo consideraban pues un partido, eh, por decirlo, que, que atacaba al Estado, un partido a la cual debería ser castigado por sus acciones violentas. Bueno, un sector importante del ejército, especialmente la Marina, se rebela contra el gobierno de Bustamante y Rivero. Hay que recordar que la Marina nunca estuvo con Bustamante y Rivero, más bien apoyó al candidato que defendía los intereses de la oligarquía exportadora. La Marina siempre ha sido hasta el día de hoy un grupo importante, muy conservador. Eh, ya no quisiera usar la palabra derecha, ¿no? Porque eso ya en estos tiempos ya no se debe hablar así, derecha, izquierda, pero de hecho era un partido o es una institución muy conservadora y mayormente de esa tendencia política. No fue siempre, ¿ah? Recuerden que cuando los hermanos Gutiérrez se sublevaron contra Manuel Pardo, allá por 1872, la Marina defiende a Pardo.
Y gracias obviamente a la Marina, pues Pardo sí eh, pudo evitar este intento de derrocamiento contra el nuevo presidente del Perú, que era Pardo, Manuel Pardo, y terminar pues su gobierno, ¿no? Cuando eh, Juan Velasco Alvarado empieza a debilitar su poder, la Marina intenta acciones contra el gobierno de Velasco. Empieza a realizar atentados contra el gobierno de Velasco. Así que no es casualidad pues que la Marina tenga esa tendencia, ¿no? Hasta la fecha. Muy bien. Entonces, un grupo de marinos se subleva en el puerto del Callao, allá por 1948, y que de hecho el APRA también tuvo una importante participación para desestabilizar más al partido de Bustamante y Rivero. Bueno, ya sabemos que estas revueltas terminan siempre de manera fatal. La revuelta fue duramente reprimida. Bueno, ante esa inestabilidad política, sumada pues a la crisis económica, o a la recesión económica, perdón, la clase terrateniente, la oligarquía agroexportadora, una vez más, aprovechando esta situación, decide a través de Manuel Odría dar un golpe de Estado contra el gobierno de Bustamante y Rivero. Y es así pues que el breve gobierno de Bustamante y Rivero llega a su fin. ¿Qué es lo que profesor nos pueden preguntar sobre el gobierno de Bustamante y Rivero? Bueno, la tesis de las 200 millas, sí o sí te van a preguntar. También te van a preguntar con respecto a esta inestabilidad política que había entre el gobierno y el APRA. Y eso es básicamente lo que mayormente pueden preguntar, ¿no? Pero definitivamente la tesis de las 200 millas es lo que más vamos a conocer o reconocer del gobierno de Bustamante y Rivero. ¿Sí? Mira, por acá hay una preguntita. A ver. Claro que sí, vamos a dar sobre las 200 millas. A ver, ya desde el siglo XX, inicio del siglo XX, Estados Unidos y otros países muy ricos en diversidad marina, como Noruega, por ejemplo, Japón, empezaban a explotar en diversos lugares estos recursos, entre ellos pues el mar peruano. Se había llegado a una sobreexplotación de nuestros recursos marinos. Como consecuencia de ello, justamente surgieron hombres muy ricos y poderosos que llegaron a generar una gran riqueza gracias a la explotación de estos recursos que se explotaban, como por ejemplo el multimillonario Aristóteles Onassis, por ejemplo. Entonces, el Perú se dio cuenta de que había una gran oportunidad para también aprovechar el mar, ya que hay que recordar que nuestro mar es muy rico gracias al proceso de afloramiento que permite pues que existan el fitoplancton. Nuestra plataforma continental es muy amplia y muy poco profundo. Eso significa que los rayos del sol pueden llegar hasta esas profundidades y poder permitir pues que existan ciertos eh, organismos que puedan eh, servir de alimentos a los demás animales marinos, ¿no? Como el caso de fitoplancton, por ejemplo. Por eso que nuestro mar es verde, ¿no? Si te das cuenta, y es salado, claro, porque el proceso de afloramiento justamente permite que los nutrientes se eleven a la superficie, entre ellas pues los sales minerales, ¿no? Y eso pues le encantan mucho a los animales, ¿no? Que van obviamente a poder alimentarse de ella, ¿no? Entonces hay varios factores, por lo cual nuestro mar es muy rico. Entonces, el gobierno de Bustamante y Rivero tiene la noción
de reclamar no solamente soberanía, sino también dominio territorial, ¿correcto? Ahora, esta tesis de las 200 millas, repito, no es algo que se le ocurrió al Perú, esto fue implantado por Estados Unidos. Entonces, aprovechando esta propuesta norteamericana, el Perú también lo replantea, en la cual pues no solamente reclama, repito, soberanía, sino también dominio territorial. Algo que obviamente Estados Unidos no había pensado es que esto iba a ocurrir, por eso de la preocupación de ellos. Porque obviamente cuando el Perú reclamase ese tipo de territorio, de hecho, las embarcaciones norteamericanas y otros países tenían que solicitar algún tipo de autorización para poder obviamente circunnavegar en un territorio pues que ahora es netamente peruano. Porque hay que recordar que según las normas internacionales, ningún país pues tiene derecho de pisar suelo de otro país si es que no existe algún tipo de acuerdo, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Y bueno, otros países se adhieren a esa propuesta peruana, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la tesis de las 200 millas, ¿sí? ¿Alguien, alguna otra pregunta de repente? ¿Alguna otra duda con respecto al tema de hoy en Historia del Perú? ¿Todo claro? Ya, muy bien. Bien, chicos, entonces una pequeña pausa y luego continuamos con Historia Universal. ¿Listo? Muy bien. Bien, jóvenes, continuando con la sesión de hoy en Historia Universal. Vamos a hablar sobre los imperialismos coloniales en la era industrial, ¿no? Estamos hablando básicamente del siglo XIX. Esto se empezó a dar debido a que la segunda revolución industrial empieza a tener mucha mayor fuerza. Existen ahora otras formas o estrategias basadas en la producción. Ya no es Inglaterra solamente, existen otros países que van a tener un predominio en una determinada extensión geográfica. En el caso de Estados Unidos, no tenía competidor muy cercano. No había ningún otro país que pueda ser una competencia para los Estados Unidos. Lo mismo va a ocurrir en el caso de Japón. No va a existir una potencia que pueda competir con ese país. El único podría haber sido Rusia, pero no era una potencia industrial. Era un país que todavía tenía un predominio, pero cuya capacidad tecnológica era inferior a la japonesa. En cambio, en Europa era algo distinto. Ya era Inglaterra, por un lado, luego Francia y Alemania. Entonces, hablamos de tres potencias en un determinado lugar en el cual van a empezar a expandir su dominio a otras regiones. A esto pues se le conoce como el imperialismo, ¿no? Un imperialismo donde un estado somete a otros países, ¿no? Donde un país controla a otros, ¿sí? Muy bien. Pero obviamente la forma, repito, las estrategias mismas o el contexto en el cual se van a dar como consecuencia de los avances tecnológicos, de hecho, cuando hablamos de imperios del siglo XIX, son muy distintos a los imperios del siglo XV, como es el caso de Portugal y España, o aquellos imperios en tiempos más antiguos, obviamente, claro está, ¿no? Eso querías, oye, sin duda recalcar eso. Entonces, profesor, cuando me habla usted de imperios coloniales del siglo XIX, básicamente, ¿cómo puedo yo definir este, estas palabras, ¿no? Que es un hecho trascendental que ocurrió en la historia de la humanidad? Muy bien, pues, a ver, un ratito acá. Ahí está. Pues diríamos, ay, perdón, a ver, un ratito. Ahí está. Diríamos pues que es un proceso de dominio por parte de estas potencias industriales de vastas extensiones de tierras. Son naciones industrializadas que han logrado ocupar otros territorios fuera de sus de-
de sus lugares originales, cuyo principal objetivo era, sin duda, obtener recursos económicos para abastecer sus industrias. Aquí lo primordial era obtener colonias. Profesor, ¿y por qué era importante para estos países obtener colonias? Porque le permitían primero tener fuentes de materias primas para luego llevarlos a sus respectivos países, transformarlos estos recursos en bienes y servicios y luego venderlos a sus colonias, mm, ya que eso le permitiría tener un mercado importante para vender sus mercancías. Era por eso importante que estas potencias industriales tengan colonias. Como tú puedes apreciar en el mapa, primero fue Inglaterra, luego Francia y tardíamente Alemania. Ahí vemos pues un poco las dificultades que va a tener este país para poder alcanzar a Francia y a Inglaterra. Recordemos que Alemania, luego de su unificación, empieza a tener un importante desarrollo industrial. Por ejemplo, en la industria del acero, en poco tiempo superó sin duda a Inglaterra. Pero el problema es que Alemania, a diferencia del Imperio Británico y el Imperio Francés, el Imperio Alemán no tenía muchas colonias, como tú puedes ver ahí en el mapa. ¿Cuáles fueron las causas por las cuales se dio el desarrollo de los imperios coloniales del siglo XIX, estos imperios industriales? Bueno, para empezar, los intereses económicos es fundamental, ¿no? Lo que buscaban era un control eh, cada vez mayor de las materias primas y querían conquistar mercados. Y ahí iban a colocar pues sus productos y aprovechar incluso la mano de obra barata. Claro, a diferencia de la revolución industrial del siglo XVIII, en esta ocasión no solamente buscaban ocupar territorios para extraer las materias primas, sino que incluso buscaban colocar fábricas, enclaves y buscando trabajadores en el cual la mano de obra iba a ser mucho menor y de esa manera podían obtener mayores ganancias. Y bueno, otro factor importante de querer expandir sus dominios a otras áreas territoriales era sin duda la enorme cantidad de población que tenían. Era necesario, eh, debido al excedente poblacional, migrar hacia otros territorios, como lo que va a ocurrir, por ejemplo, con Australia, ¿no? En la cual pues migraron muchos británicos a estas tierras, Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Y bueno, como parte también pues de la construcción de bases estratégicas que de hecho iban a favorecer su dominio geopolítico, eso era fundamental. Aquí empieza pues a haber una carrera, una competencia entre estos países imperialistas por ocupar cada vez nuevos mercados. Y eso va a traer como consecuencia el choque justamente de estos imperios, en el cual pues va a provocar la Primera Guerra Mundial, ¿correcto? Claro. El origen de la Primera Guerra Mundial está aquí, en el choque de estos países imperialistas, que en realidad pues son las grandes transnacionales, ¿no? Que arrastran a los gobiernos, que arrastran a los pueblos en una guerra que de hecho era para defender sus propios intereses. Muy bien. Una de las características de los imperios coloniales es que justamente aquí los mayores protagonistas son las grandes empresas, empresas que van a tener el control de los mercados de acuerdo a las actividades que ellos realicen. A esto pues se le conoce como los monopolios, ¿correcto? No debes olvidar eso, ¿no? Los monopolios. Acá aparecen los grandes monopolios. Surge el capital financiero como consecuencia de la fusión del capital industrial con el capital bancario. Recuerden que el sistema financiero es actualmente el que mueve bastante dinero en el mundo. Y bueno, muchos de esos países industrializados
empiezan a apoderarse de estas colonias para adueñarse de sus materias primas y tener un mercado seguro donde vender sus mercancías. Hay que destacar que en el ámbito político, esos países imperialistas van a tener que enfrentarse entre sí en un momento determinado por el reparto de territorios y mercados. Es por eso que para evitar este choque entre potencias, en un inicio se buscan llegar a acuerdos y en caso que no se den, lamentablemente pues se dan los conflictos a través de las guerras. Por ejemplo, en la conferencia de Múnich, ahí por ejemplo Alemania propone a los países imperialistas como Inglaterra y Francia repartirse África. Entonces, hubo dos caminos, ¿no?, para poder apoderarse de nuevos territorios. La primera, mediante la vía diplomática, a través de acuerdos, conferencias, y en caso que no sea factible o no se llegue a estos acuerdos, entonces la siguiente etapa pues será generar conflictos armados, ¿no?, con lo que luego va a ocurrir allá por 1914, donde justamente estalla la Primera Guerra Mundial. Ahora, estas colonias claramente en muchos casos no se van a quedar con los brazos cruzados. Hay países que van a impulsar guerras para su liberación, pero que en muchos casos no van a tener buenos resultados. Ahora, si bien es cierto, gracias al desarrollo de la segunda revolución industrial, hay una mejora a nivel de vida, pero mayormente de la población de los países imperialistas. Eso está clarísimo, ¿no? No de los países invadidos, sino de los países imperialistas, que de hecho va a haber una mayor nivel de vida de la población. Antes de la segunda revolución industrial, el promedio de vida de los europeos era entre 50 y 60 años. Ahora esto se supera largamente entre 70 y 75 años aproximadamente. Entonces, mientras que el nivel de vida de la población en los países imperialistas se incrementa, en las colonias ocurre todo lo contrario, se hace más crítico. Ahora bien, otro sector importante en la cual se van a perjudicar como consecuencia, obviamente, de la imposición de estos imperios coloniales del siglo XIX en esos territorios, es que las minorías étnicas, por lo general, se van a ver muy perjudicados, porque se les obliga a que dejen sus costumbres, su tradición, y asimilen la occidentalización, es decir, las costumbres anglosajonas o las costumbres de los países imperialistas que van a someter, a dominar esos nuevos territorios, ¿no? Se difunde aquí la cultura occidental como la mejor, como la que debe predominar. Pero para que esto ocurra, de hecho se va a implantar una ideología, ¿no? Surge pues este concepto del darwinismo social, en la cual pues planteaba la lucha e imposición de unos grupos considerados superiores sobre otros, que claramente, según la visión que tenían ellos, no era pues progresista, es decir, no habían, consideraban que habían grupos sociales más avanzados que otros. Lo que en realidad pues buscaban era justificar los abusos de la expansión imperialista en esos países. Porque ¿cuál era el argumento? El argumento era: yo no invado esos países, lo que hago es dar progreso. Y eso obviamente los países imperialistas van a tener ese criterio de que su intención no era invadir, sino civilizar a estos pueblos totalmente en estado de barbarie, cosa que claramente eso no era así. Surge pues la idea de la misión civilizadora, ¿no?, del hombre blanco, quien había sido elegido para civilizar el mundo, el planeta,
a través de la cultura occidental. Y ese concepto se impregna hasta el día de hoy. Consideramos, por ejemplo, cualquier otro tipo de rasgo facial, de color facial o color, origen étnico, siempre inferior al caucásico o de la raza, por así decirlo, europea. Está todavía incrustado en nuestras mentes, donde lo blanco es mejor que otros tipos u otras tonalidades de color de rostro. No soy mucho de hablar de razas porque en la antropología pues raza es la raza humana, ¿no? Lo que más bien podríamos hablar pues es de grupos étnicos. Recuerden que el color de la piel del ser humano depende mucho del factor climático, ¿no? Pero se quiso poner la idea de que la raza blanca siempre es superior a cualquier otro grupo étnico que no sea la de Europa. Y no solamente hablamos de, de- del aspecto biológico, sino también la actitud misma, ¿no? Se consideraba pues de que el hombre blanco era más trabajador, en cambio el poblador autóctono, como el caso de los indígenas, no lo eran. Se quiso eliminar las culturas regionales o locales y asimilar mucho más la cultura occidental, que tuvo muy buenos resultados, sin lugar a duda. Casi la mayoría de las costumbres que tenemos provienen justamente de la cultura occidental, totalmente. Ahora bien, de hecho, como tú puedes apreciar en el mapa, el imperio o el país imperialista que más ha destacado es sin duda el imperio británico, sobre todo durante la era victoriana, entre 1837 y 1901, ¿no? Es una etapa donde gobernó la reina Victoria, quien logró pues el apogeo colonial británico más importante. Fue la época donde Inglaterra tuvo su mayor expansión colonial, ¿de acuerdo? Ahora, Inglaterra, una de sus principales colonias, la preferida, por así decirlo, fue sin duda la India. Hay que recordar que Inglaterra luego va a buscar tener un territorio aún mayor en el sudeste asiático, como es el caso del mercado de China. Como este país se negaba a tener algún tipo de relación comercial con los ingleses, sobre todo en la adquisición del opio, que era una sustancia alucinógena que de hecho provocaba un daño en la población, pues se va a dar una tremenda guerra entre Inglaterra y China, la famosa guerra del opio. Esto se originó, recuerden, porque China prohibió, ¿no?, que los ingleses sigan importando el opio, que era una droga. Los británicos obviamente consideraban que era necesario ocupar esos territorios para incrementar más su riqueza y obligan a los chinos a seguir, obviamente, admitiendo el opio. Ante la negativa, pues se desata una guerra tremenda, donde los británicos rápidamente ocupan importantes puertos comerciales de China, como es el caso de Shanghái, por ejemplo. Al final, China tuvo que firmar a través del Tratado de Nanking, donde China, pues obviamente, tuvo que entregar la isla de Hong Kong, y que luego, pues, Hong Kong ahora pasa a mano de Estados Unidos. Justamente en Hong Kong ahí se abren pues 5 puertos, ¿no? Bueno, en la zona, en la parte, en la costa de China, en las costas de China se abren pues 5 puertos comerciales para el comercio británico. Hong Kong hoy día es clave, jóvenes, en una futura, en un futuro conflicto en la cual China puede tener, ¿correcto? Así como estamos viendo en estos momentos este conflicto entre Ucrania y Rusia, y que me sorprende que no hay hoy en día mucha comunicación de ello. Al menos los medios locales no lo están mencionando, al parecer. Parece que ya
no es de interés, porque claramente tienen otra agenda ya establecida. Es muy posible que el próximo problema que vamos a tener es, de hecho, tiene que ser en esa zona, ¿no? En el este, en el sureste asiático. Y uno de los protagonistas podría ser en todo caso Hong Kong, Taiwán contra China, ¿no? Y poco a poco los británicos han ido tomando posesión de estos territorios. Ahora, recuerden que en Oriente, por ejemplo, en la India exclusivamente, de hecho, pues estaba bajo el control de otros grupos poderosos del siglo XV, como es el caso de Portugal, como es el caso, por ejemplo, mm, de los estados italianos, principalmente del norte, en fin, de Holanda, ¿no? Pero los británicos poco a poco empezaron a ir ocupando cada vez más esos territorios, ¿no? Eh, y ahí pues se estableció la Compañía Británica de las Indias Orientales, que por mucho tiempo va a tratar de instaurar y de mantener pues el comercio del opio y otras sustancias alucinógenas, que era pues sin duda el más importante comercio que tenían los británicos, el negocio de las drogas. Así que si hablamos de narcotráfico, sin duda pues tenemos que remontarnos en el siglo XIX, donde va a ser Inglaterra el que va a propulsar o va a promover este tráfico ilícito de drogas del siglo XIX. Y que obviamente es sin duda muy lucrativo. La venta de drogas o el narcotráfico en sí es la actividad económica más lucrativa que hay en el mundo. Solamente deja al año algo de 30.000 millones de dólares. ¿No? ¿Eso qué significa? Simplemente significa pues que este negocio ilícito va a continuar. En realidad pues no se hace grandes esfuerzos para erradicarlo, porque genera, pues repito, muchas ganancias. Y así como Inglaterra quiso imponer o mantener el negocio de las drogas en Asia por muchos años, eso mismo estamos viendo en Estados Unidos con América Latina, por si acaso, ¿no? Si queremos hacer una comparación. Muy bien. Y bueno, ahí también vemos cómo África, sin lugar a dudas, fue el continente pues que más se repartieron los europeos. Primero los franceses y luego los ingleses y en un último momento los alemanes. Lo que ocurrió, por ejemplo, en Sudáfrica es interesante. Ahí pues se estableció el apartheid. El apartheid es una política de segregación racial que se desarrolló en ese país, donde claramente había sectores mayoritarios de tez oscura que no podían gozar de los mismos privilegios de aquellos sectores minoritarios de tez clara o blanca. Por ejemplo, la población autóctona de piel oscura no podía tener libertad de tránsito. Se restringía mucho sus derechos. En cambio, la población de tez clara sí podían gozar de muchos de ellos, ¿no? De muchos derechos y privilegios. ¿Correcto? Entonces esto también no hay que olvidarnos, ¿no? Y bueno, Alemania, repito, estaba teniendo un desarrollo importante en su industrialización. Se perfilaba por ser la primera potencia europea en el mundo y eso claramente iba a causar pues un problema eh, en los intereses geopolíticos de Inglaterra. Y eso pues se dio envuelto pues en una gran lucha que luego pues se convirtió en una guerra a gran escala. Y eso pues lo conocemos como la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, ¿no? Tema que obviamente hablaremos la próxima semana. La otra semana va a ser un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Pero para poder entender muy bien la Primera Guerra Mundial tenemos que conocer este tema. Este va a ser un choque entre potencias, principalmente entre Inglaterra, Francia contra Alemania. Ese es clave para entender la Primera Guerra Mundial.
¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta de repente, chicos, hasta aquí sobre el tema de los imperios coloniales del siglo XIX? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro? Ya, muy bien. ¿Por qué Francia ayudó en la independencia de los Estados Unidos? Básicamente por una disputa que en ese entonces con Gran Bretaña, ¿no? Hay que recordar que durante el gobierno de Luis XIV, Francia y España también, que eran enemigos de Inglaterra, apoyan, financian a los colonos norteamericanos en armamentos, en provisiones, etcétera, ¿no? En especial Francia, porque Francia, recuerden que no solamente apoyó o financió las campañas militares de los colonos norteamericanos, sino que también aportó con su ejército. Justamente una de las razones por la cual estalla la Revolución Francesa son los enormes gastos militares que hizo Francia, no solamente para contener a sus enemigos potenciales europeos, sino también para, con el apoyo que hace a los colonos norteamericanos, con el único propósito de perjudicar a Gran Bretaña. Ujú. ¿Alguna otra duda? Ahora, lo curioso es que en el, en el centenario de la independencia norteamericana, Francia pues le hace un hermoso regalo, ¿no? La Estatua de la Libertad en Nueva York. Ujú. Muy bien, muy bien. Bien, chicos, entonces una pequeña pausa y terminamos la clase con economía. Vamos a hablar sobre algo breve nada más de la ley de la oferta y la demanda, ¿ya? Muy bien, entonces una pequeña pausa y retornamos. A ver, chicos. Recuerdan que la semana pasada habíamos hablado sobre modelos de mercado. Habíamos hablado un poco acerca de la competencia perfecta y la competencia imperfecta, ¿correcto? Muy bien. Para que comprendamos mejor la teoría de la oferta y la demanda, abordemos lo que es la competencia perfecta. Recuerden que una de las características de la competencia perfecta es que, por ejemplo, solamente en el mercado existen dos agentes, que es el consumidor y el vendedor, y que el precio del producto se hace mediante esa interacción en el mercado, ¿no? Pero sabemos pues que el poder del mercado mayormente puede ser o del consumidor o del vendedor, ¿no? Ahora, se asume que estos dos agentes económicos, es decir, el ofertante, el demandante, o también llamado consumidor y vendedor, ¿de acuerdo? Siempre, al ser racionales, cada uno busca un beneficio. Por ejemplo, en el caso del consumidor, busca maximizar su satisfacción, a la cual pues se llama utilidad, y el vendedor lo que busca es maximizar su ganancia, ¿correcto? Entonces, esto, digamos, no debemos olvidarnos, ¿no? Ahora, ¿qué es la teoría de la oferta? Vamos a ver acá. Muy bien. Bueno, para empezar, para cuando se hable de oferta, imaginemos que somos nosotros el vendedor, el productor, ¿correcto? Eso es fundamental. ¿Por qué, profesor? Porque la oferta es definida como o estudia, perdón, el comportamiento de los vendedores en el mercado, ¿no? Es la capacidad, el deseo de ofrecer un bien o un servicio a un diferente nivel de precio en un determinado periodo, ¿correcto? Pero obviamente, repito, para que esta ley se dé, hay que tomar en cuenta o hay que considerar que se realiza en un mercado de competencia perfecta, que en la práctica tú sabes que eso no siempre ocurre, ¿correcto? Muy bien. Mm, entonces, ¿cómo medimos la cantidad ofertada? Bueno, para empezar hay que identificar, ¿no? Cuando hablemos de oferta, se va a simbolizar de esta manera, ¿no? Ahí pueden ver aquí una Q, ¿no? Que se llama cantidad. A esta parte de acá O es oferta y abajo una cantidad pues
determinada, ¿no? X, ¿no? ¿Correcto? Entonces, cuando tú solamente ves este símbolo, Q y a O, estamos hablando pues de una cantidad ofertada, ¿no? Es la única cantidad que se ofrece a un determinado precio, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son, profesor, los factores que determinan la oferta? Bueno, hay que recordar pues que no solamente el precio influye en nuestra decisión de ofertar, sino también hay otros factores que vamos justamente a estudiar, ¿no? Que afectan obviamente la conducta racional del vendedor. Por ejemplo, el precio del bien, ¿correcto? Que es el que al final vamos a realizar o se va a realizar la ley, ¿no? La ley de oferta mayormente se da en función al precio del bien. ¿Qué ocurre? Bueno, ante el mayor precio, ¿no? de un producto, de un bien o un servicio, eso motiva a los ofertantes a producir y ofrecer más, ¿correcto? Pero esto también puede ocurrir de manera contraria. Cuando el precio de un bien o un servicio disminuye, desmotiva a los ofertantes y ofertan menos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque obviamente a mayor precio, mayor ganancia, ¿correcto? Por ejemplo, la no clasificación de Perú al mundial, eso obviamente va a hacer que la oferta sea mucho menos en base a esta actividad, ¿no? Imagínate, por ejemplo, una empresa que iba a realizar álbumes en la cual claramente buscaban que el Perú esté también en esa lista, ¿no? Ahora ya no va a poder hacer eso, ¿no? Se va a vender mucho menos. Una cosa es vender un álbum donde está el Perú y otra cosa venderlo sin que esté ahí presente en un mundial, ¿sí o no? O sea, eso ha impactado enormemente en el comercio de mucha gente y de muchas empresas que estaban muy entusiasmados con una clasificación que todavía no lo tenía en mente, ¿no? Ahí hubo pues una sobreestimación, ¿no? O sea, pensaron que era un partido más, una especie, no sé cómo decir esa palabra, un partido de mero trámite y ya estaba, ¿no? No, acá era una clasificación más que se tenía que hacer, ¿no? Y eso parece que no se entendió ese mensaje. Pero bueno, lo cierto es que eh, eso es lo que ocurre, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos ya vistas en las fiestas patrias, ¿no? Obviamente va a haber un mayor aumento de compra de bandera, de símbolos patrios, entonces obviamente el precio también aumenta un poquito más y vamos a ver más gente ofertando. Ahorita no estamos viendo nada de eso, pero de aquí a unas semanas, acuérdate que vas a ver un montón de gente vendiendo obviamente símbolos patrios, ¿no? Claro. Los costos de producción también es muy importante en la toma de decisión del vendedor, ¿no? ¿Y qué son, profesor, los costos de producción? Bueno, tiene que ver principalmente con la cantidad de bienes y servicios que ofrecen, depende mucho, en muchos casos de los insumos que yo adquiera, ¿no? Que tengo que utilizar para la producción. También tengo que tomar en cuenta pues los impuestos que me genera el Estado, los subsidios en la producción, etcétera. Por ejemplo, yo quiero vender libros, pero si mi costo es mucho más alto de lo que yo pienso vender, por ejemplo, simplemente no puedo yo empezar a ofrecer un bien cuando sé que mis costos son mucho más altos de lo que yo voy a obtener como ganancia. Eso está clarísimo, ¿no? Por ejemplo, una compañía que intenta pues vender autos. Tú sabes que ahí tiene que tomar en cuenta varias cosas, ¿no? Tecnología, recursos humanos y una capacidad importante, una presencia importante en el mercado automovilístico. Si eso no me va a resultar rentable, simplemente no tengo opción de poder implementarlo. Entonces, los costos de producción es muy importante, chicos, ¿no? Em, lo mismo pues ocurre con la capacidad instalada, ¿no? Se refiere pues al tamaño de la planta industrial, ¿no? Las instalaciones,
las maquinarias, ¿no? El tamaño de la empresa, si la mayor producción que puedan tener. Recuerden que a mayor cantidad de plantas industriales, más volúmenes de producción. Cuando hay más volúmenes de producción, por lo general, pues se pueden reducir los costos, ¿no? Eso también depende mucho de ello. También hay que tomar en cuenta pues el precio de los bienes alternativos en la producción, ¿no? Los bienes alternativos o también llamados sustitutos en la producción son aquellos que pueden ser, por ejemplo, producidos indistintamente en la empresa, ¿no? Además, puede utilizar los mismos factores de producción para que puedan crearse, ¿no? Puede ser reemplazado pues entre sí dentro de la empresa, ¿no? Por ejemplo, mesas, armarios de madera en una fábrica de muebles. ¿Por qué? Porque tengo las maquinarias. ¿Por qué me voy a dedicar solamente a hacer armarios si tengo la materia prima, tengo la maquinaria para poder hacer otro tipo de objetos o bienes que también podían tener una buena demanda, ¿no? O en este caso, poder tener una buena acogida en el mercado nacional o internacional. Claro. Aprovechando pues la tecnología, maquinarias y materia prima, puedo hacer armarios, mesas, en fin. Y también hay que tomar en cuenta pues el precio de los bienes complementarios en la producción. ¿Y esto qué significa? Bueno, son todos aquellos que se producen a su vez, que generan pues en este caso una oferta conjunta. Por ejemplo, para ofrecer equipos celulares, claramente sería también ofrecer otros elementos relacionados al celular, como los chips. Vendo computadoras, a su vez puedo yo también vender, ofrecer impresoras o software, ¿no? Porque la computadora pues es el hardware, ¿no? El hardware, pero también puedo ofrecer el software, que en conjunto son necesarios, ¿no? Claro, todo eso también hay que tomar en cuenta. Y aunque no crean también el clima también es otro factor. En este caso, pues se refiere a las condiciones climatológicas que influyen obviamente en las actividades económicas de las compañías o de las empresas. Eh, ¿Por qué? Porque principalmente, pues, esto afecta a los productos alimenticios, que a veces, pues, se dan en la actividad agrícola o ganadera, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno del niño, jóvenes. El fenómeno del niño puede afectar la producción pesquera, agrícola, en determinadas regiones, principalmente, pues, en la costa norte y en los Andes del sur. Entonces, el factor clima también influye bastante, ¿no? En la manera, pues, de ofrecer en el mercado, ¿no? Internacional. Hay otros factores, obviamente, ¿no? Sin duda, ¿no? Las expectativas que hay, especulaciones, políticas económicas, en fin, hay varios otros factores, pero estos son, digamos, las más resaltantes, ¿correcto? Bien. Ahora, lo que sí quería también comentarles, jóvenes, era un poco esta diferencia que hay entre el cambio en la cantidad ofertada y el cambio en la oferta. Es totalmente distinto. Y fíjense el gráfico también. Eso es fundamental. ¿Y cuál es la gran diferencia, profesor? Ya. Este gráfico que ves acá, que lo estoy señalando, ya. Esto es cuando solamente se manipula, por así decirlo, o se toma en cuenta solamente un factor, que es el precio del bien. Es decir, la variación del precio modifica la cantidad ofertada. Eso es cuando, ¿en qué sentido? En el sentido de que solamente se toma en cuenta el precio del bien, ¿correcto? Y justamente cuando solamente se toma en cuenta el precio del bien es donde se aplica la ley de la oferta. Las cantidades ofertadas varían en relación directa con los precios, es decir, a mayor precio, mayor oferta. Menor precio, menor oferta. Esto no ocurre con otros factores, ¿no? Por ejemplo, en costo de producción. A mayor costo de producción no hay mayor oferta, al contrario, se reduce la oferta. Ante un mayor peligro de los climas, ¿qué pasa con la oferta? Disminuye. Claro.
Eso es lo que ocurre en el otro gráfico, por ejemplo, el cambio de la oferta. Aquí pues en el gráfico que vemos, la oferta pues desplaza cuando se modifica pues cualquier factor distinto al precio. Puede ser pues el factor costo de producción, capacidad instalada. Y ahí te das cuenta, ¿no? Cómo puede ir variando, ¿no? Siempre cuando se va al lado derecho, ¿no?, del gráfico, la flecha te lo indica, eso quiere decir pues que hay un aumento de la oferta. Y cuando se desplaza hacia la izquierda, quiere decir que hay una disminución de la oferta. Ahora, pregunta examen de admisión. Cuando solamente se toma en cuenta el factor precio del bien y aparentemente el resto de los factores se mantiene constante, a eso se le conoce como ceteris paribus y se va a determinar de esta manera. Cantidad ofertada de un elemento determinado. ¿Y cuál es aquí el factor que predomina? Solamente el precio del producto. Acá se lee, ¿no? P sub X. Estos son sus símbolos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Eso es justamente lo que quería yo pues demostrar con respecto al tema eh, de la oferta. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso repito con respecto a cuando uno piensa o conoce un poco cómo se comporta el vendedor, el ofertante. Ahora veamos un poco cuál es el comportamiento del consumidor, es decir, la mayoría de nosotros, ¿no? Y obviamente para poder medir nuestro comportamiento, al momento de elegir un bien o un servicio, pues para eso pues tenemos que tomar en cuenta lo que es la demanda, ¿no? Y con eso vamos a terminar ahí, chicos, para no un poco dilatar más el tiempo. A ver, la demanda. La demanda pues estudia pues el comportamiento del consumidor en el mercado. Es la capacidad y deseo, ¿no?, de adquirir un bien o servicio a diferentes niveles de precio en un periodo determinado. Muy bien, ¿no? Esa es la cantidad demandada. ¿Y cómo se simboliza así, no? Cantidad de demanda, ¿no? Demandada esta. Y también observen el gráfico. Es lo mismo, ¿no? En el sentido de que una cosa es el cambio en la cantidad demandada y otra es el cambio en la demanda. Cuando hablamos de cambio de la cantidad demandada, nos estamos refiriendo que solamente se toma en cuenta el precio del bien o del servicio. En cambio, en el cambio de la demanda estamos tomando en cuenta otros factores menos el precio del bien. ¿Correcto? Justamente cuando hablamos del cambio de la cantidad demandada, tenemos lo que es la ley de la demanda, ¿no? Donde la cantidad pues demandada de un bien varía en modo inverso a su precio. Aumenta la demanda, o perdón, aumenta el precio del bien, disminuye la demanda. Baja el precio del bien, aumenta la demanda. Claro, correcto. Por ejemplo, en estos momentos, ahora que hay paro de transportistas de un sector importante de la carga pesada, mucha gente pues ya está comprando productos a precios muy bajos, porque de hecho de aquí a 2 semanas es donde se va a incrementar el precio, ¿no? Porque el desabastecimiento se va a notar todavía de aquí a unas semanas, ¿no? Ahorita todo está ya ocupado, todos los cargamentos que han llegado de la semana anterior y están ahí, hay muchos productos alimenticios que van a todavía permanecer por mucho tiempo más, un par de semanas, pero ahí va a haber pues un decaimiento, ¿no? Una escasez. Y aprovechando esa especulación, los productores pues aumentan el precio, ¿no?, del producto ante ello. Claro. Entonces, esto también es importante recordar. Miren, observen acá cuáles son los otros factores, ¿no? Porque repito, no solamente el consumidor piensa en el precio, también hay otros factores que también condicionan a nuestra toma de decisiones. Pero empecemos con el precio del bien, ¿no?, que es lo que más, digamos, es notorio al momento de elegir un producto. Bueno, cuando hablamos el precio del bien es el comportamiento del consumidor, pues, que es racional, es decir, está dispuesto a adquirir más de un bien cuando el precio, pues, se reduzca. Y está y cuando esto aumenta simplemente pues no lo quiere. Pero esto se da siempre y cuando pues existen otros aspectos importantes, otros factores. Por ejemplo, que el precio tenga muchos sustitutos, porque si no tiene sustitutos simplemente voy a tener que comprar el producto
así cueste muy caro, porque es una necesidad, ¿no? Pero veamos los otros factores. Por ejemplo, el ingreso del consumidor, eso también es importante, ¿no? Recuerden que cuando se incrementa el ingreso adquisitivo del consumidor, él está pues en la capacidad de aumentar su demanda. Eso está claro. Me pagan 1.000 soles, solamente puedo comprar ciertas cosas, pero ahora me pagan 2.000, puedo comprar muchas más cosas, ¿no? Ya no solamente lo básico, sino que puedo adquirir otros productos también que sean necesarios, claro. Porque ha aumentado mis ingresos, por lo tanto, yo demando más cosas. ¿Sí? Clima, también, claro, el factor clima también es muy importante. A ver, imagínense que estamos en esos tiempos de invierno. ¿Influye bastante en nuestra forma de actuar o de comprar? Claro. Por lo general, pues compramos casacas, chompas, dedicamos a consumir bebidas calientes, ¿sí o no? Claro. Entonces, el clima también, pues, un poco que modifica nuestros hábitos, ¿no? Aunque yo más que clima, en este caso, pues, tú sabes que en geografía, clima, estamos hablando, pues, de un conjunto de, de- de situaciones o de fenómenos climatológicos de largo plazo, ¿no? Un clima, por ejemplo, para medio clima se mide, pues, en años, ¿no? Pero lo que tenemos son temporadas, ¿no? Estaciones, ¿no? Verano, otoño, invierno, primavera, etcétera. ¿Correcto? Pero bueno, no voy ahora a enfocar un poco el tema de geografía, pero digamos que el tiempo atmosférico también influye bastante en el comportamiento del consumidor, ¿no? Por temporadas también eso influye mucho. Pero también los gustos y preferencias, ¿ah? Los gustos y preferencias, por ejemplo, recuerden que muchos productos pues son preferidos por unos y hay otros que simplemente buscan o adquieren otros productos distintos, ¿no? Eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Esto forma parte pues ya de la subjetividad, ¿no? Del individuo, del consumidor, que frente pues a los distintos bienes y servicios. En un momento yo les comenté, ¿no? Hay un libro interesante sobre eh, los tipos de consumos o las preferencias de los peruanos, estilos y vida de los peruanos. Si no me recuerdo una publicación, no sé si o sea, de CNS Loyola, no recuerdo. Creo que acá lo tengo, a ver un momentito. Ya acá está. Ahí está, ¿no? Este es estilos de vida en el Perú, cómo pensamos, no, cómo somos y pensamos los peruanos en el siglo XXI, ¿no? Ahí están todos los datos. Para aquellos que les encante el marketing o quieran emprender algo, es interesante leer este manual o este libro, en la cual hay estudios de las preferencias y gustos de los peruanos y peruanas, ¿no? Interesante. Perdón, un ratito. Muy bien. Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta es la publicidad, fundamental, ¿no? La publicidad también influye bastante al momento de adquirir un producto. De hecho, el marketing ha ayudado a que muchas personas consuman más de lo que la necesidad misma eh, eh, nos tiene, ¿no? Es decir, nosotros consumimos por una necesidad psicológica y biológica. Lo que hace el marketing es incrementar esa necesidad. Entonces, el marketing y la publicidad en sí lo que hace es persuadir, ¿no? A través de los medios de comunicación para que el consumo pues se eleve notablemente. Y eso se ha ocurrido en los últimos 70 años con mayor fuerza, por si acaso. Ahora, el precio del bien sustituto también hay que tomar en cuenta, jóvenes. Recuerden que cuando se incrementa el precio de o sea, cuando se incrementa el precio de un producto, ¿no? Sustituto del otro, ¿qué ocurre? La demanda pues de este se incrementa, ¿no? Por ejemplo, la carne de pollo. Se elevó la carne de pollo, entonces, ¿qué la gente a dónde va? A comprar carne de pescado, ¿sí o no? Claro. O viceversa, ¿no? Ahora, por ejemplo, que el pollo, que es nuestro alimento predilecto,
va a aumentar, entonces la gente va a tener que cambiar de dieta en unos casos, ¿no? Posiblemente consuma pescado, y si el pescado está caro, consumirá pues otro tipo de carne, que en ese momento de repente no era muy valorado. Eh, Podemos referirnos pues a otras carnes, ¿no? Que pueden, digamos, llamar más la atención más ¿no? En otro momento, en fin. Pero eso es lo que ocurre, ¿no? Cuando hay sustitutos, simplemente la gente opta por otro tipo de producto, ¿no? Similar al que, o aquel bien o producto que ha aumentado su precio. Y está también el precio de bien complementario. Profesores, ¿qué significa eso, el precio de bien complementario? Ah, bueno, cuando se incrementa el precio de un bien complementario del otro, ¿qué ocurre? Entonces, pues la demanda pues se reduce. Claro, tienen que ir de manera pareja, ¿no? Claro. Imagínate, por ejemplo, el café y el azúcar son productos complementarios. ¿Ya? Aumenta el precio del café. El azúcar lo mantengo, pero como yo necesito pues café y azúcar, simplemente, ¿qué ocurre con el otro? Se reduce la demanda. ¿Por qué? Porque el café está más caro. O viceversa también, ¿no? El azúcar aumenta y el café mantiene su precio, pero como el azúcar se aumentó, pues simplemente dejo de consumirlo, ¿no? Ahora, esto no ocurre, repito, con los productos de primera necesidad. Eso sí o sí, la mayoría pues sí lo tienen que consumir. En el caso del azúcar, por ejemplo, ¿no? Es algo que vital para muchas personas. En los últimos 150 años el azúcar ha sido uno de los alimentos preferidos de todos los seres humanos. Los mismos pues la leche, el pan, la carne, entre otros, ¿no? Y por ejemplo, pues eso no son sustituibles en menor medida, ¿no? En mayor medida, ¿no? No se pueden sustituir, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? O es muy difícil que se haga. Muy bien. Y bueno, igual, ¿no? Cuando solamente se toma en cuenta el precio del bien y, y los demás factores se mantengan constantes, a esto pues, también se le conoce como ceteris paribus. Y ahí también puedes ver su símbolo. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Muy bien, gracias más bien por su tiempo, chicos. Recuerdo que me he extendido un poquito más del tiempo. Gracias más bien por su paciencia y por su tolerancia. Y bueno, nos estaremos encontrando en la próxima semana. Y en estos días igual, ¿no? Voy a subir video también para que lo puedan apreciar y las preguntas también correspondientes para que lo puedan desarrollar cuando tengan el tiempo necesario, ¿sí? Gracias más bien, chicos. Nos vemos. Que tengan un lindo inicio de semana. Nos estamos recortando, nuevamente encontrando el próximo lunes. Cuídense. Muchas gracias. Chao, profesor, gracias. Chao, Igualmente. profesor, gracias. Igualmente. Chao, Cuídense. profesor.